Parte 2, segunda parte de la clase número 13 de macroeconomía, y seguimos con el tema de las retenciones a las exportaciones de granos. Entonces, estábamos hablando de que las retenciones a las exportaciones de granos cumplen tres funciones. Una es, tienen un efecto fiscal, porque sirven como recaudación impositiva, ingresos públicos. Otra es desvincular el precio interno del precio con respecto al precio externo de los alimentos exportables o de los productos exportables. Y la otra es generar tipos de cambio diferenciales. Quería aclarar que los tipos de cambio diferenciales no se establecen por decreto. En Argentina existe lo que se llama el MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, MULC, Mercado Único, Único y Libre de Cambios. Es decir, que hay un único mercado de cambios. El dólar tiene parte de una única cotización que en este momento es 75 pesos, ponele, no me acuerdo con exactitud. Tiene un valor para la compra de 69 y un valor para la venta quiere decir si nosotros lo queremos comprar, de 75. Pero ese valor de 75 solamente lo consigue un importador, porque nosotros para ahorrar a 75 le tenemos que sumar el 30%. Y a su vez, un exportador al cual no le cobran retenciones recibe por cada dólar exportado esos 75, pero se le resta la retención, o sea que recibe menos. El que tiene retenciones, digo, el que tiene retenciones. El que no tiene retenciones recibe 75 pesos por cada dólar exportado. El que tiene retenciones recibe menos. Entonces, aunque haya un mercado único de cambios, el efecto de las retenciones, ¿sí? El efecto de las retenciones es establecer tipos de cambio diferenciales. O sea, distintos valores del tipo de cambio para distintos sectores productivos. Ese es el concepto de tipo de cambio diferencial. Y vamos a ver un ejemplo más con otra situación para después redondear la parte teórica. Vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo no está en el apunte, pero con el que tienen en el apunte alcanza. Pero veamos un ejemplo distinto, que en lugar de que aumente el precio internacional del cereal, aumente el valor del dólar en Argentina. Miren, supongamos de vuelta, partamos de la base, yo le cambié los números mientras estábamos en el corte. Supongamos de vuelta que una empresa exporta 1 tonelada de cereal y que el precio en el mercado internacional es de $10. Y que como en Argentina, supongamos, el dólar cotiza $1.100, entonces él cobra $10 por cada tonelada, multiplicado por 100, 1.000 pesos por cada tonelada exportada. Partimos de la misma base. Pero luego, en lugar de que aumente el precio internacional, lo que se produce es un aumento del tipo de cambio en Argentina, lo que se llama una apreciación o depreciación del tipo de cambio. Apreciación. Cuando aumenta el tipo de cambio, el dólar, la cotización del dólar aumenta de 100 a 30. No sé si es Hay una depreciación de la moneda nuestra. Depreciación del tipo de cambio, se deprecia nuestra moneda. El aumento en la cotización es la depreciación o devaluación del tipo de cambio. Entonces, se produce un aumento en el tipo de cambio nominal, una depreciación nominal. Entonces, ahora, por cada dólar, en lugar de recibir 100 pesos, recibe 130. Y esos $10 multiplicados por 130 pesos, sin retenciones estoy hablando, quiere decir que le aumenta su ganancia un 30%. Le aumenta su ganancia un 30% en pesos, no en dólares.
en pesos exportando el mismo producto sin trabajar más, solamente porque hubo un cambio en el valor del tipo de cambio nominal. La consecuencia va a ser parecida, va a ser que va a querer trasladar al mercado interno. Por eso decimos después que cuando el dólar aumenta, aumenta todo adentro del país. Claro, porque no le ponemos retenciones. Va a querer trasladar ese 30% de aumento en el tipo de cambio, ese 30% de devaluación de nuestra moneda, porque si no le conviene exportar todo. Si el gobierno le aplica una retención, por ejemplo, del 20%, entonces ahora, acá me olvidé cambiar un numerito, ahora esos $10 que el exportador cobra, multiplicados por la nueva cotización del dólar, que pasó de 100 a 130, le das 1.300. Pero si a 1.300 le restamos un 20% de retención, al gobierno le sirve, al Estado le sirve, mejor dicho, porque recauda 260 pesos de impuesto, de retención. Es el 20% de 1.300. 1.300 menos 260, le quedan 1.040 pesos al exportador. Igual le queda un 40% más, perdón, un 4% más de lo que cobraba cuando no se había producido la depreciación del tipo de cambio. Pero así podemos lograr que no traslademos todo el aumento del tipo de cambio al mercado interno. Entonces logramos que el Estado tenga recaudación fiscal, seguimos desvinculando el precio interno de las fluctuaciones, en este caso en la cotización del dólar, y seguimos estableciendo tipos de cambio diferenciales. Miren, les doy un ejemplo de lo que ocurrió en Argentina miles de veces, pero un ejemplo puntual, y después me dicen si se entiende o no, y seguimos redondeando con la parte teórica. Les doy un ejemplo. Cuando terminaba el gobierno de Cristina Kirchner, noviembre del año 2015, el dólar cotizaba cada dólar 9 pesos con 50, cada dólar 10 pesos, redondeando. Cuando asume el gobierno de Macri, en diciembre del 2015, saca el cepo, libera totalmente la compra y venta de dólares, y el dólar pasa, el dólar oficial, de 10 pesos de cotización a 15 o 16 pesos de cotización. Eso fue una devaluación en un toque de un día para el otro del 50%, chicos. Quizá no tomamos conciencia. De 10 a 15 fue de un día para el otro un 50% de depreciación del tipo de cambio, de devaluación de nuestra moneda. Y como no aplicó retenciones, o mejor dicho, sacó totalmente las retenciones que había, eso se fue todo a la inflación. Y los precios aumentaron más de un 50%. Si por lo menos hubiera aplicado retenciones, los precios terminan aumentando igual, pero no tanto. Entonces, los primeros actos de gobierno de Macri fueron en contra de la clase trabajadora y a favor de los ricos, porque los exportadores fueron altamente beneficiados. Por eso desde el principio que nos dimos cuenta, los que no somos liberales, que las cosas estuvieron hechas todas a favor de los ricos y de que no iban a poder bajar la inflación y de que iban a generar el endeudamiento que generaron. Son importantes las retenciones para un país que consume algo que también exporta, como el caso nuestro. Producimos granos y producimos alimentos que una parte los consumimos dentro del país y otra parte los exportamos. Entonces tiene que haber retenciones a la exportación de esos granos, porque si no, cualquier impacto en el aumento de los precios internacionales o en el aumento del tipo de cambio dentro del país genera automáticamente un traslado al aumento de los precios internos.
Nos falta ver un par de cositas más teóricas, pero preguntas hasta ahí, chicos, o comentarios. ¿Nada? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, es importante también que cuando los medios de comunicación hegemónicos como Clarín, Clarín que es socio de la sociedad rural y La Nación también, hacen campañas en contra de este tipo de impuestos, sepamos que en realidad no nos están dando información, nos están vendiendo basura. Quieren convencer al pueblo de que defendamos a los más ricos y nos perjudiquemos a nosotros. Y lo logran, porque los medios de comunicación grandes no están para informarnos, están para desinformarnos y para defender a los intereses económicos que ellos representan, porque ellos mismos son dueños o tienen acciones en esas grandes agroexportadoras. O los mismos dueños de Clarín son agroexportadores. Entonces tengamos cuidado con lo que leemos en los artículos periodísticos o qué tipo de artículos periodísticos leemos. Veamos dos cositas más teóricas para terminar la clase. Hay otro artículo que ustedes tienen también en el apunte, pero este es más nuevo. Este es de enero de este año, escrito por un economista que se llama Daniel Novak, que se llama ¿Para qué sirven las retenciones al sector agropecuario? ¿Para qué sirven las retenciones al sector agropecuario? Él empieza diciendo que los derechos de exportación o retenciones en Argentina no son solo un recurso fiscal, no es solo para que el Estado recaude, sino que son un instrumento fundamental de la política económica. Atención, porque acá aparece un concepto nuevo, para equilibrar las consecuencias de nuestra estructura productiva desequilibrada. Reitero, para equilibrar las consecuencias de nuestra estructura productiva desequilibrada. No es solo Argentina el que tiene una estructura productiva desequilibrada. ¿Qué es una estructura productiva desequilibrada? Existió un señor que se llamó Marcelo Diamant. Hay libros de este economista entre comillas porque en realidad nunca estudió economía, era ingeniero, pero era un ingeniero que sí sabía mucho de economía. Era un ingeniero que sí sabía mucho de economía. Y escribió en la década del 70, hace como 50 años, de que el gran problema de Argentina, que a Argentina siempre nos faltan dólares, es porque tenemos una estructura productiva desequilibrada, que se abrevia EPD, y lo van a encontrar ese concepto en un montón de libros. Esa estructura productiva desequilibrada consiste en que tenemos una agricultura pampeana, porque tampoco la agricultura es igual en todas las zonas del país, una agricultura acá en la pampa húmeda que tiene ventajas comparativas muy fuertes. Por invirtiendo poco dinero, hay ruido, chicos, cierren el micrófono, si no van a escuchar. No, lo que quise decir que en negro, claro, o sea, como diciendo que en blanco no, sino que... Chicos, por favor, cierren el micrófono. Se escucha una conversación privada de ustedes. Actívenlo para hacer las preguntas. Entonces, les decía, ¿en qué consiste la estructura productiva desequilibrada? Hay una agricultura pampeana, porque también es desequilibrada con respecto a otras provincias, que no les resulta tan fácil a los agricultores su tarea. Hay una agricultura pampeana que tiene una tierra, o sea, algo que depende de la naturaleza, no del hombre. Nos lo dio la naturaleza, y por lo tanto es de todos. Que permite a un bajo costo producir excelentes granos o excelentes alimentos para la exportación, a bajo costo. Y se gana mucho exportándolos cuando el exportador cobra no el precio interno, sino el precio internacional. ¿Se entiende? Tiene gran eficiencia, pero por cuestiones de la naturaleza, no tampoco porque el agricultor sea un genio. En cambio, la industria
y no porque los industriales argentinos sean burros o incapaces. La industria argentina tiene altos costos, comparados, por ejemplo, ni hablar con la industria china o estadounidense o alemana, porque somos menos población y no se puede producir tanta cantidad, porque no tuvimos un desarrollo industrial fuerte durante toda nuestra historia, hubo gobiernos como la dictadura militar que directamente destruyeron a la industria argentina, no les interesaba fomentar la industria, mejor dicho, les interesaba fomentar la importación de productos industriales. Entonces la industria argentina no tiene esa eficiencia que tiene la agricultura pampeana. Estructura productiva desequilibrada. Un sector productivo como la agricultura pampeana, que exporta y genera ingresos de dólares, y un sector productivo como la industria, que tiene altos costos y le cuesta mucho competir en el mercado internacional para exportar. Porque podemos producir vasos, macetas, televisores, fotógrafos, qué sé yo, para el mercado interno, pero quizá no tienen el costo lo suficientemente bajo y competitivo para poder exportárselo a otros países. Entonces, y encima tenemos que importar insumos para fabricarlos, porque todavía no producimos todos los insumos necesarios para fabricar nuestra industria. Entonces, la industria genera necesidad de importación de insumos, consume dólares, mientras que la agricultura pampeana genera ingreso de dólares. Eso es la estructura productiva desequilibrada. Un sector que genera dólares y un sector como el industrial que genera muy poquitos dólares. En realidad a veces ni siquiera genera, porque los pocos dólares que genera exportando nuestra industria los consume importando insumos. ¿Se entiende o no? Entonces, de pronto puede venir un gobierno, sobre todo los de tendencia liberal, que dicen, ¿y entonces para qué tenemos industria? Es deficiente nuestra industria. Tenemos una estructura productiva desequilibrada. Cerremos todas nuestras industrias. Si lo que hace nuestra industria es producir caro, no es lo que pienso yo, estoy diciendo lo que piensa un economista liberal. Nuestra industria es deficiente, produce cosas de mala calidad, y encima importa los insumos, con lo cual consume dólares. Cerremos nuestra industria, fomentemos la agricultura y así exportamos y generamos dólares. Esa era un poco la idea de Macri, fue la de Menem, fue la de la dictadura militar, la de los gobiernos liberales. Pero ¿saben qué pasa, chicos? Que eso solucionaría el problema de la falta de dólares, puede ser, pero nos deja a todos sin trabajo. Porque si nos quedamos solamente con la agricultura pampeana, hay trabajo para 500.000 de personas solamente. ¿Qué hacemos los otros 17 millones de personas que queremos trabajar? ¿A dónde vamos? Nos quedamos todos sin trabajo. Se necesita industria para generar puestos de trabajo. No hay otra, y eso está demostrado en todo el mundo. Entonces, necesitamos superar esa estructura productiva desequilibrada desarrollando la industria. Y lo que dice Marcelo Diamant, este ingeniero economista que escribió ya en 1970 y pico, hace rato que nos viene dando ese consejo, es que para desarrollar la industria, una forma son las retenciones. Quitarle un poco de rentabilidad extraordinaria a esa agricultura pampeana sin hacerla perder, porque es un sector importante de nuestra economía, y derivar parte de los recursos que el Estado recauda en concepto de retenciones para fomentar la industria. Si no desarrollamos la industria, vamos a tener las consecuencias de las que habla Aldo Ferrer en este artículo. Y termino la clase leyendo este párrafo de Aldo Ferrer y contestando las preguntas que ustedes me quieran hacer. Volviendo al artículo de Aldo Ferrer dice, ¿cuáles serían las consecuencias de que haya un solo tipo de cambio? O sea, de que no haya retenciones y que
el sector de la agricultura pampeana tenga ganancias extraordinarias y no se dé subsidios a la industria. ¿Cuál sería la consecuencia? Y dices, mire lo que escribió Aldo Ferrer en el 2010, porque van a ver que lamentablemente se cumplió en el 2015 cuando Macri quitó las retenciones. Y estaba escrito por Aldo Ferrer en el 2010. ¿Qué pasa? Al tener rentabilidad extraordinaria la agricultura pampeana y tener pérdidas la industria, entonces dice Aldo Ferrer, desaparecería la producción industrial, sustituida por importaciones, aumentarían las importaciones industriales. La consecuencia sería un desempleo masivo, aumento de las importaciones, déficit en el comercio internacional, o sea, déficit comercial. Déficit comercial, aumento de la deuda externa y finalmente el colapso del sistema económico. Chicos, esto es lo que pasó entre 2015 y 2019. Macri dejó el país en un colapso económico por el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, por el aumento de la deuda externa, el desempleo, y en parte, porque nunca las cosas tienen una sola causa, en parte fue como consecuencia de haber eliminado las retenciones y de haber liberado el mercado de cambio para que cualquiera pueda comprar la cantidad de dólares que se le dé la gana y fugarlos del país.